clase de este día vamos a estar trabajando en la página 120 del libro y el tema que tenemos se llama Marco legal de la ética gubernamental, principios y prohibiciones éticas. Como les repito, para estos temas que son bastante extensos, lo ideal es que ustedes, después de haber visto el video, siempre lean la teoría que trae el libro. Yo únicamente les voy a tratar de ir resumiendo lo que ahí dice, pero es importante que ustedes, después de que vean el video, vuelvan a leer toda esa teoría. Vamos a iniciar explicando lo que significa la ética. La ética es la que estudia el comportamiento moral de la persona en la sociedad, y la moral es el conjunto de normas, principios y valores que rigen la conducta tanto individual como social. Entonces, en ese caso estamos hablando de un comportamiento moral que posee una persona dentro de la sociedad. Prácticamente es eso. Ahora, la normativa que regula las acciones éticas y morales de los empleados gubernamentales se llama Ley de Ética Gubernamental. Sus siglas son LEG, y la cual fue aprobada por decreto legislativo el 24 de abril de 2006 y tiene como principio asegurar el cumplimiento de la función y empleo de las leyes, reglamentos o disposiciones vigentes de empleados públicos del país. Por ejemplo, dentro de estos principios o leyes que rige o que asegura el cumplimiento de esta ley tenemos el primero, verificar el fiel manejo o administración de los bienes y recursos. El segundo, evitar la realización de negocios clandestinos en detrimento de los bienes públicos. Y en tercer lugar, investigar si los funcionarios o empleados públicos aceptan dinero en concepto de sobornos o regalías por realizar o dejar de hacer su trabajo. Ante todo, esta ley lo que busca es que en cada institución del gobierno de El Salvador haya una confidencialidad, justicia, transparencia, responsabilidad, disciplina y otros valores. En el artículo 3 de esta ley, de la Ley de Ética Gubernamental, se explican algunos de los siguientes conceptos. Por ejemplo, ¿qué es un funcionario público o quién es un funcionario público? Un funcionario público es una persona natural que presta sus servicios en la administración del Estado, de un país, de un municipio o de una entidad oficial, con la facultad de tomar decisiones dentro de las atribuciones de su cargo. Por ejemplo, el presidente de la República, los alcaldes, los ministros, los directores de escuela, etc. Ahora, ¿qué es un empleado público? Un empleado público es una persona natural que presta sus servicios y que actúa por orden o delegación del funcionario superior jerárquico. Por ejemplo, una enfermera, un maestro, un policía, etc. Entonces, hay mucha diferencia entre un funcionario público y un empleado público, porque el funcionario público tiene la facultad de tomar decisiones en la institución que administra, mientras que el empleado público actúa por orden y delegación de funciones de orden jerárquico, es decir, tiene un jefe que es el que le designa qué es lo que va a realizar. En cambio, un funcionario público no, él toma las decisiones dependiendo de la institución o la entidad a la que esté asignado. Ahora, otro de los conceptos que menciona el artículo 3 de esta ley es acerca de qué es lo que significan los fondos públicos. Los fondos públicos son los provenientes de la hacienda pública o municipal que se utilizan para el cumplimiento de las funciones, finalidades y potestades públicas. Estamos hablando de el dinero que proviene de todas estas entidades públicas o municipales. Otro de los conceptos es corrupción. La corrupción es el uso y abuso del cargo y de los bienes públicos cometidos por un servidor público, por acción u omisión para obtención de un beneficio para sí mismo o de un tercero. Es decir, una persona que ejerce o que realiza un acto de corrupción es la persona que está usando o abusando del cargo, de los bienes públicos,
y lo cual no es correcto, ¿verdad? Para obtener un beneficio ya sea para sí mismo o para otras personas. También otro de los conceptos es probidad. Probidad quiere decir honradez, integridad, rectitud, respeto y sobriedad en el actuar del servidor público. Otro de los conceptos es enriquecimiento ilícito. Se refiere al aumento del capital de un funcionario o servidor público que fuese notable o superior al que normalmente puede tener con su salario. Otro de los conceptos es ética pública, principio que norma los pensamientos, las acciones y las conductas humanas que las orientan al correcto, adecuado y honorable cumplimiento de las funciones públicas. Entonces, de manera resumida, prácticamente en lo que se basa esta ley de ética gubernamental es en asegurar el cumplimiento de la función y el empleo de las leyes, reglamentos o disposiciones vigentes de empleados públicos del país, también de funcionarios públicos o servidores públicos. Cuando hablamos de funcionarios públicos o servidores públicos, esos son sinónimos. Y en el caso de funcionario público y empleado público, ahí ya dijimos que hay bastante diferencia. Los empleados y funcionarios públicos tienen la responsabilidad de administrar los bienes del Estado, por lo tanto deben mostrar actitudes morales y éticas. Quizás alguno de ustedes, o por no decir todo, conocen a alguna persona que trabaje en alguna oficina de gobierno o que tenga un cargo público como servidor público, como funcionario público, por ejemplo. Puede ser que ustedes conozcan algún alcalde, algún ministro. Entonces, todas estas personas son funcionarios o servidores públicos. Y cuando nos referimos a empleados públicos, pues son, por ejemplo, los policías, los elementos de la Fuerza Armada. Estamos hablando también de los maestros que trabajan en escuelas públicas, también de las enfermeras que trabajan en hospitales públicos, de los doctores y así sucesivamente. Todo lo que tenga que ver con el área del sector público. Antes de pasar a leer la parte de la pequeña actividad que aparece en esa página, lo que vamos a hacer es leer la página 121 porque dependiendo de la información que tenemos ahí vamos a tratar de responder de manera correcta las 3 preguntas que tenemos en esta página. Tenemos algunas prohibiciones en el artículo 6 de la Ley de Ética Gubernamental que son para los servidores públicos, están dirigidos hacia ellos, servidores o funcionarios públicos. Dice, solicitar o aceptar dádivas, pagos o regalos por acciones relacionadas con su cargo. Eso es algo que se les prohíbe porque cada uno desempeña su cargo y tiene ya establecido un salario. También aprovechar su cargo para obtener algún beneficio. También desempeñar 2 o más empleos en el sector público, salvo los casos permitidos por la ley. Aquí en este caso hay algunos funcionarios o servidores públicos que desempeñan 2 cargos públicos, pero uno lo hacen con un salario, con el salario asignado, y el otro puede ser que lo hagan ad honorem. Eso quiere decir que no reciben un salario por realizar o por hacer la función de ese otro cargo. También utilizar para beneficio privado información de su cargo, eso tampoco lo deben hacer. Cuando se desempeñan en un servicio público está una frase que se le conoce como la confidencialidad, es decir, no me voy a aprovechar del cargo que tengo para comentar cosas que son privadas, ¿verdad? O cosas que no debo de decir, se debe tener prudencia. También negarse a proporcionar información de su función, salve que lo establezca la Constitución. Nombrar a parientes antes del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad para servir en la entidad que precede. O sea que un funcionario público, digamos, del ministerio, digamos el ministro de Trabajo, por ejemplo, esta persona no puede contratar a alguien de su familia en 4º grado de consanguinidad o en 2º de afinidad para que ejerza algún cargo dentro de la institución en la que él está dirigiendo. Eso no se puede hacer. También utilizar en forma indebida los bienes y patrimonios del Estado. En este caso,
Los funcionarios públicos tienen varios beneficios cuando se convierten en servidores o funcionarios públicos. Es en el caso de que, por ejemplo, se les dan gastos de viajes, por ejemplo, o se les dan automóviles o algún tipo de transporte, no pueden utilizar de forma indebida este tipo de bienes o patrimonio del Estado porque no son personales, son únicamente para trabajar. Si por ejemplo se les da un automóvil, lo que tienen que hacer es utilizarlo únicamente para cuestiones de trabajo, no se les permite que lo usen de manera personal, ¿verdad? O sea, para salidas, por ejemplo, paseos o cualquier tipo de actividad que no tenga nada que ver con el trabajo. También a llenar documentos oficiales. En este caso significa que no pueden ellos tomar datos o documentos aprovechándose del cargo que están desempeñando. Tampoco se les permite discriminar a las personas en la prestación de un servicio del Estado por motivo de nacionalidad, raza, sexo, religión, ideología, opinión pública, condición racial o económica. Entonces, esto está contemplado también en la Constitución de la República, donde sabemos que está establecido que no se le debe discriminar a ninguna persona. Y en el artículo 18 dice que el ciudadano podrá interponer denuncias ante la Comisión de Ética por haber incumplido ante sus deberes éticos o transgredido prohibiciones. Eso significa que en el caso de que nosotros como ciudadanos observemos y realmente podamos comprobar que algún servidor o funcionario público ha fallado o ha atentado contra alguna de estas prohibiciones que menciona el artículo 6 de la Ley de Ética Gubernamental, nosotros como ciudadanos podemos interponer una denuncia contra ese funcionario o servidor público. Claramente tenemos que tener pruebas, ¿verdad?, para comprobar que realmente sí ha faltado a cualquiera de estas prohibiciones este funcionario. Entonces, a partir de eso, lo que vamos a hacer es completar la página 120. Dice, lee el siguiente caso. Un funcionario que trabaja en un ministerio del Estado por segunda ocasión utilizó un vehículo nacional para ir a pasear a la playa. Un ciudadano que vive en el puerto de Acajutla se ha dado cuenta de la situación y después de haber consultado va a denunciarlo. Ayúdale al ciudadano en su denuncia. Y tenemos la primera pregunta. ¿Qué prohibición ética rompió el ciudadano? La segunda pregunta dice, ¿qué procedimiento tendrá que seguir para interponer la denuncia? Pues tendría que ir al tribunal, a las oficinas del Tribunal de Ética Gubernamental a interponer la denuncia. Luego, la número 3, ¿qué requisitos debe tener en cuenta el ciudadano para hacer su denuncia? Como el requisito principal, pues debe tener pruebas, debe tener el nombre completo del funcionario, el cargo que ejerce y en la institución en la que está ejerciendo ese cargo. Ahora en la página 121, en la parte del portador textual, pide que se escriba V si el enunciado es verdadero y F si el enunciado es falso. Sustenta tu respuesta con la Ley de Ética Gubernamental. Ahí ustedes lo van a responder. Igualmente tienen la información del libro. Ahí mismo están las respuestas, únicamente tienen que volver a leer toda esa información. Vamos a pasarnos a la página 122 del libro, donde tenemos la parte de la actividad acerca del tema que ya vimos. Dice, analiza e interpreta los siguientes artículos de la Ley de Ética Gubernamental. Voy a mostrarles la Ley de Ética Gubernamental para que luego puedan por lo menos responder la primera pregunta con lo que les voy a mostrar en la ley. Bien, entonces quiero mostrarles cuál es la Ley de Ética Gubernamental de El Salvador. Aquí está pues cuándo fue publicada en el Diario Oficial, la vigencia, o sea, desde qué día entró en vigencia esta ley, quiénes fueron los diputados que estuvieron y la aprobaron. Ahí está.
luego tenemos el objetivo de esta ley, luego tenemos el donde se aplica, ¿verdad? Esta ley se aplica a todos los servidores públicos, permanentes o temporales, remunerados o ad honorem, es decir, que no reciben ningún pago, que ejerzan su cargo por elección, nombramiento o contrato y que presten servicio en la administración pública dentro o fuera del territorio nacional. Aquí en el caso pues de fuera del territorio prestan servicio, por ejemplo, a los embajadores. Luego tenemos el artículo 3, que este es el con el que ustedes van a responder la pregunta número 1 de la página. Con este artículo 3 ustedes van a responder la pregunta número 1 de la página 122. Tenemos los literales de la A a la J, entonces los vamos a leer y vamos a tratar de analizar e interpretar, aunque sea tomar uno, y eso es lo que van a escribir ustedes de respuesta, o sea, lo que ustedes analicen e interpreten de ese literal. Ahí ustedes lean y el que mejor entiendan, ese es el que van a escribir la explicación. No me van a escribir lo que dice acá textualmente, sino su explicación, de qué manera lo entienden. Entonces hay que responder capítulo 1, artículo 3, principios de la ética pública. Ahí van a contestar, ya les mencioné la indicación de qué forma lo van a hacer. Entonces, ustedes lo que van a hacer es analizar esa prohibición y van a escribir lo que ustedes entienden. En el literal B dice, explica, ¿por qué crees que se hizo una ley de ética gubernamental? Entonces, según todo lo que ya vimos, todo lo que ya estudiamos, esta ley se creó para que se disminuya de alguna forma la corrupción, la falta de ética que tienen algunos funcionarios, y para que esta demanda de confidencialidad, de probidad, de honradez aumente y disminuya la parte de la corrupción. Luego, en la parte de abajo tenemos explica cuál es el objetivo de la ética gubernamental. También ya lo vimos, entonces ustedes escriban de manera resumida lo que ustedes comprenden o de qué forma lo explicarían. Según lo que les he explicado, el objetivo de la ética gubernamental es asegurar el cumplimiento de la función y empleo de las leyes, reglamentos o disposiciones vigentes en la ley en el caso de los empleados públicos o funcionarios públicos del país. Luego la siguiente dice, investiga los siguientes conceptos y escribe el significado. Acá pueden utilizar un diccionario o algún medio de internet para buscar el significado y ahí sí lo van a escribir textualmente. El significado de prohibición, de transparencia, de liderazgo y de integridad. Luego, la última pregunta dice, escribe los principios de la ética gubernamental. Eso los tienen en la página 120 de su libro. En la parte de abajo dice principios de la ética gubernamental y menciona varios. Entonces, ustedes los van a escribir. Entonces eso sería todo. La frase que me van a enviar como evidencia que observaron todo el video es la siguiente. Me la van a escribir en un mensaje. Traten de cuidar la ortografía, el uso de mayúsculas, las tildes y los signos de puntuación, por favor.